tal? Muy buenos días, estimada ciberaudiencia. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa Derecho a la Justicia. Estamos transmitiendo el día de hoy completamente en vivo desde las instalaciones virtuales del Instituto Givo en la Ciudad de México. Doy la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, es el doctor Carlos Bardavío Antón. Buenos días, doctor. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, profesor Fonseca. La verdad es que es un verdadero placer estar conectado con ustedes, con el Instituto Givo Instituto, y especialmente pues, con México, con los estudiantes y colegas mexicanos, a los cuales pues, tanto quiero por cuestiones no solo profesionales, sino también personales, incluso familiares. Por lo tanto, estoy prácticamente pues, en casa, a pesar de estar ahora mismo físicamente en Madrid. Estupendo, está usted en casa, estimado doctor. Nos sentimos también nosotros muy a gusto de que pueda compartir este espacio esta mañana, tarde allá, con nuestra estimada audiencia. La plática de la cual vamos a comentar con el doctor Carlos Bardavío es un tema bastante interesante, un tema complejo, ¿no? De dogmática dura en cierto sentido, que es la punibilidad del delito de tentativa. Yo me interesó invitar al doctor justamente a propósito de un trabajo, un artículo que publicó recientemente sobre este asunto en la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM. Entonces, como ustedes saben, este programa en ocasiones tiene también como finalidad proponerles a ustedes bibliografía, proponerles algunos temas que les interese investigar. Entonces, en este momento estaremos recomendando justamente este artículo del doctor Carlos Bardavío. Por mencionar algunos datos curriculares de nuestro invitado, he de decir que él es doctor en Derecho Penal con la calificación de sobresaliente cum laude por la Universidad de Sevilla. Él es socio director del despacho Bardavío Abogados, es profesor de Derecho Penal en distintas universidades de la península, en la Universidad Internacional de La Rioja, ha dado clases ahí en un máster universitario de Derecho Penal Económico, también en el Real Centro Universitario María Cristina del Escorial, que está adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, ha dado clases también en centros adscritos a la Universidad Rey Juan Carlos, es también, por supuesto, académico, tiene distintas publicaciones. Aquí en México incluso veo que acaba de publicar algo sobre los fundamentos de la punibilidad y la imputación objetiva de los ciberdelitos, que es pues, un tema de gran actualidad. Entonces, bueno, nuestro invitado es justamente un conocedor de estos temas que ahora nos hará el favor de abundar un poco al respecto. Pues muchas gracias de nuevo, doctor Carlos, es un gusto tenerlo aquí, insisto. Pues sí, igualmente, la verdad es que sí, ¿no? Como decía anteriormente, es un placer pues tratar con usted, también con el Instituto Givo, con todo el personal, ¿no? Y con todos los estudiantes, que espero que haya muchos, ¿no? Y si no, pues lo pueden ver grabado, así que cuando usted lo considere oportuno, pues empezaré un poco pues a explicar brevemente, ¿no? Porque esta retransmisión no da para explicar todos los puntos fundamentales, pero sí para dar ciertas pinceladas que creo que son importantes y son, creo que también polémicas y sobre las que es necesario debatir. Así es. Pues justamente a mí lo que me pareció muy interesante de su texto, sin ser experto por mi parte en este tema, es que nos hace un recorrido como por cuáles han sido las principales teorías, las principales corrientes que se han referido a este problema de el fundamento de la punibilidad de la tentativa, ¿sí? Entonces, si quisiera, doctor, un poco a manera de introducción, podemos irnos así, ¿no? Como tratando de esquematizar para nuestro público cuáles son estas principales teorías o corrientes que usted ha identificado y que se refieren a este tema. Sí, bueno, pues, profesor Fonseca, la verdad es que yo me he guiado por otros autores. Evidentemente yo no soy, llego ya tarde para el trabajo previo de otros ilustrísimos colegas que han trabajado muchísimo antes que yo y hace muchas ya también décadas, y también recientemente, los fundamentos de punibilidad
del delito, ¿no? Del delito de tentativa, ¿no? Más que de la tentativa de delito, puesto que efectivamente el delito consumado, aquello que es materialmente visible, ¿no? Que se ve la muerte de alguien, ¿no? Por ejemplo, aunque sea en principio algo ontológico, hay que discernir si normativamente es algo injusto, pero es algo visible. Sin embargo, la tentativa ha acarreado muchísimos problemas a la academia, ¿no? Y a la jurisprudencia, puesto que no es algo palpable en principio. Y además con la inclusión, las nuevas tendencias, la evolución del derecho penal hacia un derecho penal moderno que incluye figuras delictivas como los delitos de peligro concreto, hipotético y abstracto, hace realmente cierta confusión con la figura tradicional de la tentativa. A mí me interesaba precisamente este trabajo, esta figura, esta institución del derecho penal, precisamente porque considero que es el ámbito, junto con otros también, pero es el ámbito en donde las doctrinas del derecho penal actuales, pero también pues del último siglo y medio prácticamente, es donde las doctrinas han tenido mayor guerra o diferenciación, puesto que, como decía anteriormente, la consumación del delito no da tanto problema, pero la tentativa efectivamente sí, porque no es algo visible. Por lo tanto, según el fundamento del que partamos y la comprensión de la que partamos y las bases del derecho penal, muy seguramente se llegan, como explico aquí y voy a explicar acto seguido, a consideraciones diferentes sobre la propiedad del injusto del delito de tentativa. Por ejemplo, muy claramente, ya Belsel comentaba ahí en este propio artículo, hablaba de que el injusto intentado, ¿no? El versus Unrecht, se perfecciona con el desvalor de la acción. Sin embargo, esto es precisamente lo polémico. Hay otros autores, otras corrientes, ya no racionalistas, sino también corrientes funcionalistas, corrientes causalistas, que discrepan de esta opinión tan autorizada como la del propio Belsel. Por ejemplo, tenemos la concepción de subjetivo individual que considera injusto, que se contempla, se perfecciona con el desvalor de la representación del autor. Otros consideran, otra corriente, lo considera como una cuestión objetivo individual. Es decir, cuando efectivamente y objetivamente, para la mayoría, por ejemplo, se utiliza este criterio en la doctrina del hombre común, lleva a una evidente objetividad de lo injusto, lo cual también crea, evidentemente, problemas de interpretación, porque ¿quién es el hombre medio, ¿no? ¿Cuáles son los conocimientos medios de todos los hombres, ¿no? Lo cual lleva también a una problemática en esa interpretación. Y luego la concepción dualista, que es, en mi opinión, yo creo que estaremos de acuerdo, profesor Fonseca, en que es mayoritaria en España y en México, integra tanto el desvalor de la acción como el desvalor del resultado en el injusto. Y esta es la concepción que impera en México, en España y en otros países, por ejemplo, de Latinoamérica. Es decir, hace falta un desvalor de la acción, es una cierta peligrosidad, pero también un resultado, ¿no?, de peligrosidad para el bien jurídico. Sin embargo, otras teorías más modernas, como por ejemplo la teoría de la expresión o teorías más cercanas a la concepción de Gunther-Jacobs, consideran, sin perjuicio de la teoría de la impresión en Alemania, que entiendo que es mayoritaria, la teoría de Gunther-Jacobs pone el énfasis en la defraudación de las expectativas normativas. Claro, es decir, que si partimos de una concepción subjetiva, llegaremos a la consideración del injusto que nace en el momento en el que el autor exterioriza sus motivos. Sin embargo, cuando pasamos a una concepción objetiva, como por ejemplo la que he comentado anteriormente, que inició y que en buena medida refrendó y defendió el grandísimo y famoso, sin perjuicio de polémicas,
Edmund Metzger, en relación a que el injusto de la tentativa tiene que ver con la objetividad de la antijuricidad. Y, por supuesto, las corrientes del funcionalismo de las que parte y se bebe, por supuesto, Klaus Roxin y otros autores, pero especialmente dentro del propio funcionalismo, la teoría funcionalista normativista de Günter Jacobs, a la cual yo me adhiero en gran parte, pues abre un debate sobre el injusto de la tentativa, que en definitiva lo que quiere decir es cuándo comienza la tentativa, cuándo algo se puede imputar como tentativa. Y según la concepción de la que partamos, subjetiva, objetiva, subjetivo, objetivo, individual, e incluso algunas mixtas, el inicio de la tentativa se adelantará o se retrasará, lo cual para el autor pues le puede llevar a la imputación y a la responsabilidad, y según otras concepciones nos llevará a la total atipicidad y a la falta de imputación. Por lo tanto, el sistema y los fundamentos de los que partamos son claves. Por ejemplo, y ya de forma más exacta, las teorías sobre el comienzo de la tentativa se dividen en varias concepciones. Está la objetivo formal, que es una teoría de la realización parcial del delito o falta del delito del tipo, o estrictamente objetiva. Luego también tenemos la concepción de la tentativa basada en el verbo o la acción, es decir, cuando se comienza a ejecutar una conducta que pertenece estrictamente al verbo rector típico, ¿no?, de la conducta típica. Y otras teorías similares en ese sentido. Sin embargo, como dice mi propio maestro, Miguel Polemno Navarrete, que también ha publicado en la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM, dice concretamente que críticamente cabe afirmar que la teoría objetiva, esta que he comentado, objetivos formales, y también la concepción de la teoría basada en el verbo o la acción típica, emanan del ya superado dogma causal, es decir, que precisa de una lógica causal por la cual se imputa en relación a una conducta por la cual se prevé la comisión, es decir, la consumación del delito, la afección del bien jurídico. Esa sería, a grosso modo, las teorías más utilizadas, sin perjuicio de unas teorías abandonadas, lógicamente, desde mitad del siglo XX, que son aquellas teorías clásicas subjetivas, como las teorías de la peligrosidad del autor y las teorías de la voluntad del autor, o también las teorías del autor, ¿no?, de la peligrosidad del autor y de la voluntad del autor, o por la conducción de la vida del autor. Es decir, teorías que tienen claras reminiscencias y fueron utilizadas por el derecho penal nazi. Por lo tanto, esas teorías deben ser abandonadas porque crearon esa peligrosidad que por ciertas circunstancias pues, del autor, de la pobreza, las orientaciones sexuales, o, por ejemplo, también por tener una vida, digamos, alegre o de alto consumo de alcohol, llevaban a que esa simple disposición era de tal peligrosidad que con ello ya empezaba lo injusto, ¿no?, lo antijurídico. Por lo tanto, esas teorías hay que abandonarlas sin perjuicio, evidentemente, de que quedan aún o se dice, parte de la doctrina crítica, quedan aún ciertas reminiscencias de esas concepciones, si bien con claras diferenciaciones. Por ejemplo, se habla del derecho penal del enemigo, muy criticado, pero, en mi opinión, sin suficiente fundamento, o, por ejemplo, ciertos tipos delictivos que existen en todas las legislaciones modernas, como son los tipos de delito de peligro, delitos de peligro, sobre todo los de peligro abstracto o peligro hipotético, en donde se valora la hipótesis, ¿no?, o la hipótesis o la cierta probabilidad de que ese comportamiento lleve a causar un resultado. Por lo tanto, y ya para finalizar un poco esta primera pregunta, ¿no?,
La problemática de la tentativa, vuelvo a repetir, parte de la concepción que tengamos del derecho penal, pero es que además, de forma más profunda, nos lleva a considerar que efectivamente es uno de los grandes problemas del derecho penal, puesto que la tentativa, al no quebrantar de forma visible el bien jurídico, es decir, se comienza a ejecutar, por ejemplo, un asesinato, pero efectivamente la bala no llega a la víctima. Es decir, no hay un quebrantamiento evidente y claro, y ontológico, ¿no? Y ontológico del bien jurídico de la vida. Es decir, esas serían las problemáticas que se han expuesto a lo largo de los últimos aproximadamente siglo y medio. Sí, doctor. Ya puntualizó usted ahí como algunas cuestiones que creo que van a ir dirigiendo el resto de la plática. Entiendo que en México y en España nos dice es predominante este modelo o esta explicación dualista, ¿no? Que la relacionamos entonces con el paradigma del bien jurídico. Pues así incluso la legislación local, el Código Penal de la Ciudad de México, en su definición de tentativa, incluye justo esa idea, ¿no? Que se tiene que poner en peligro el bien jurídico tutelado. Entonces está apareciendo ahí esa precisión. Pero bueno, justamente el avance del derecho penal, estas últimas corrientes como la del funcionalismo jacobsiano, como sabemos, pues han ido relegando un poco esa idea, ¿no? De la protección de los bienes jurídicos. Entonces eso, por supuesto, afecta la definición que se pueda dar respecto a la propia tentativa, ¿no? Exactamente. Usted mismo declaraba hace un momento que está inscrito en esta línea de pensamiento, ¿no? Inspirado tanto por Jacobs como, por supuesto, por el reconocido el doctor Miguel Polaino, ¿no? De ahí de la Universidad de Sevilla, que nos llevaría más bien a entender la tentativa, como usted mismo habla en su trabajo, en relación con estas ideas del quebrantamiento del rol, ¿no? Del sujeto. Este concepto introducido justamente por esta teoría funcionalista. Entonces, si quisiéramos profundizar un poco más en esta que es su posición, doctor, ¿a qué nos referiríamos entonces al hablar de que la tentativa inicia o la tentativa en su caso ha de ser punible porque hay un quebrantamiento de dicho rol? ¿Qué significaría eso? Si Bien. quisiera explicar. Pues, doctor Fonseca, la verdad es que le agradezco la pregunta porque es el eje central del pensamiento del funcionalismo normativista, a diferencia del funcionalismo más robesiano, ¿no? Por ejemplo, otras corrientes, ¿no? Efectivamente, la teoría dualista que exige un desvalor de la acción y del resultado, es decir, un comportamiento que tenga cierta peligrosidad y que además tenga un resultado de afección cercana al bien jurídico protegido, ha sido, pues, digamos, criticado severamente por Günther Jacobs en ciertos artículos y, como no, en su gran obra maestra, su gran tratado, en su gran manual, puesto que parte de una concepción del derecho penal que, como yo creo que bien conocerá, parte de la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann. Una teoría muy compleja, también muy criticada, pero que en definitiva lo que hace Günther Jacobs es traerla y adaptarla a los conceptos normativos de la teoría jurídica del delito, ¿no? Efectivamente, lo que hace Jacobs es traer esos conceptos de comunicación de Niklas Luhmann para traerlos al derecho penal. Y se basa en un trinomio, por decirlo de alguna manera, que es la sociedad, la persona y la norma. Es decir, que el derecho penal, cuando valora una conducta para decir y concluir si es positiva esa conducta, está conforme al ordenamiento jurídico o es contraria al ordenamiento jurídico, no se basa, como hacían las teorías más finalistas y causalistas, no se basa exclusivamente en la acción final, como la teoría finalista, o en la simple causalidad, ¿no? de la teoría más de Edmund Mesgier, por ejemplo, sino que se basa en ese trinomio, sociedad, persona y norma, es decir, de comportamiento de la persona expresado en un sistema concreto de la sociedad. Es decir, no es lo mismo, y voy a poner un ejemplo, no es lo mismo como aquí, por ejemplo, en España hay únicamente un código penal,
Sin embargo, como ustedes bien saben, mucho mejor que yo, en México hay muchísimos códigos penales, uno por estado, si no recuerdo mal, son 32 códigos penales estatales, más uno de la Ciudad de México, más el Código Penal Federal, ¿de acuerdo? Y esa diferenciación en la penalidad y en la punibilidad y en la tipificación de cada delito, lo que demuestra es que en México, como no, y lo conozco relativamente bien, hay sociedades distintas en México y el comportamiento de las personas son distintos y están basados en costumbres, en usos de costumbres distintos, en una cultura distinta, etcétera. Bien, esa teoría de Niklas Luhmann lo que hace es reflejar lo que ha sucedido y sigue sucediendo sin ánimo de crítica, evidentemente, sino todo lo contrario, pero exponer y describir realmente que el derecho penal no escapa de cómo es la sociedad. Bien, partiendo de eso, de cómo es la sociedad, ya veis un ejemplo característico, ¿no? Vaya ciertos artículos en el Código Penal Federal de México que rebajan la pena en función de la tipología de autor, si pertenece a ciertas culturas, ¿no? Indígenas, etcétera, etcétera. Es decir, que está valorando no solo a la persona, sino al sistema en donde se encuentra esa persona. Bien, dicho esto, y ya intentando entrar en el fondo, ¿no? de la pregunta, efectivamente, el punto nuclear de la doctrina de Günther Jacobs al respecto, y que yo he tratado de alguna manera de perfilar, parte de considerar la imputación objetiva como el inicio de la imputación de la tentativa. Y para ello es necesario basarnos en la sociedad. En principio, las teorías de la imputación objetiva moderna parten de ciertas concepciones, como por ejemplo el rol común o la diferenciación entre el rol común y el rol especial. Todos somos personas en derecho, somos personas y somos roles comunes, nos comportamos como personas en derecho. Sin embargo, en determinadas circunstancias, las personas, los roles comunes, que tenemos el deber de no dañar, es el principio básico, ¿no?, del derecho de las personas, también tenemos unas ciertas facultades especiales diferentes a las de otras personas que incluso habitan en nuestro propio domicilio. Por ejemplo, el padre tiene unas funciones especiales respecto a las del hijo. El médico tiene unas funciones especiales que no puede ejercitar cualquier ciudadano. El juez tiene unas funciones específicas. Puede cometer un delito de prevaricación, sin embargo, un ciudadano cualquiera no puede cometer ese delito. Y esas funciones especiales lo que hacen, efectivamente, es otorgar mayor libertad. Es decir, el juez puede dictar una sentencia y puede también cometer un delito por no dictar una sentencia, por comisión por omisión. El médico puede cometer una negligencia médica, no otro ciudadano, que sería un delito de lesiones. En ese sentido, serían diferentes. Y eso, en verdad, es un mayor aporte de libertad que el del propio rol común. Bien, dicho esto, tenemos que convenir que los roles están normativizados. Como he dicho ahora mismo, el rol común, la persona tiene obligaciones como persona en derecho, con esa reminiscencia del concepto de persona hegeliano, ¿no?, de la persona en derecho, y esos roles especiales también tienen otras facultades diferentes. Yo, por ejemplo, ahora mismo soy un rol común también en otro ámbito, pero en este momento en concreto, mientras estoy hablando, pues tengo la facultad, ¿no?, de expresarme de forma especial, ¿no?, con cierto, digamos, no digo autoridad, pero estoy yo aquí y solo aquí, haciendo, digamos, esta breve, digamos, ponencia. Bien, dicho eso, y va ya para intentar concretar y perfilar la temática, voy a poner un ejemplo que expuso precisamente el hijo de Polaino Navarrete. Se llama, y seguramente conozca mucha gente aquí en México, Miguel Polaino Orts. La defraudación de la expectativa normativa que realiza un conductor ebrio no es tanto porque estadísticamente demuestre ese comportamiento que realizado muchas veces puede llevar a la comisión de un delito de lesiones o de homicidio a un tercero, porque conduce ebrio por la ciudad, sino porque lo que está defraudando, antes que eso, es la propia norma
y su rol especial en este caso de conductor. Es decir, no es tanto la estadística o la peligrosidad para los bienes de terceros, para los bienes jurídicos de terceros, sino que él ya se sitúa en ese mismo instante en una defraudación de una expectativa normativa que es la de conductor. Es decir, al conductor no se le permite conducir. Y con eso basta. Por eso, en muchísimas legislaciones, si no recuerdo mal, evidentemente en España por supuesto, y en México también, se sanciona el simple hecho de estar ebrio y no tener las facultades para la conducción, a pesar de que el conductor haya sido detenido a 100 kilómetros a la redonda de cualquier otra persona. Por lo tanto, expuesto este ejemplo, que gráficamente es muy comprensible, la función del derecho penal no es tanto la protección de bienes jurídicos, y digo la función del derecho penal actual, moderno, no es tanto la función de la protección de bienes jurídicos, que por supuesto también, sino más primariamente y más anticipadamente es la protección de la vigencia de la norma, es decir, de la comunicación del sentido positivo de la norma, es decir, acatar la norma, es decir, un deber, en definitiva. Por lo tanto, en el ejemplo expuesto, basta con la infracción del deber para entender consumado el delito. Y este sería un ejemplo que nos llevaría a exponer un poco la pregunta del doctor Fonseca, sin perjuicio de que efectivamente, y por decirlo de manera más breve, la dualidad o el combate entre el funcionalismo normativista y el paradigma, la teoría del paradigma de los bienes jurídicos viene representado sobre todo por esa concepción de qué se quiere proteger, ¿no? Pero la concepción de Jacobs no tiene que ver con un deseo o con un interés por Jacobs por proteger antes a la vigencia de la norma, sino que lo que hace Jacobs es describir los ordenamientos jurídico-penales actuales, nos guste o no nos guste. Por eso, las críticas a su mal llamado derecho penal enemigo, que no es suyo, simplemente lo que realiza Jacobs es una descripción que quien critica comete, a mi modo de ver, pues la paradoja de incurrir en su propia crítica. Si su crítica critica su propia crítica. ¿Cómo? Porque efectivamente los tipos actuales del derecho penal anticipan la barrera punitiva de tal manera que lo que hacen es proteger de primera mano, máxima aún, la vigencia de la norma, porque esta anticipación de la barrera punitiva es también una infracción normativa. Sí, justamente este punto que ha señalado usted con gran detalle, doctor Carlos, es como lo más persuasivo de estas teorías, ¿no? Darnos cuenta de que efectivamente en las normas penales, tanto en México como en España, aparecen estas conductas sancionadas que la doctrina tradicional ha llamado la anticipación, ¿no?, de la persecución penal. Entonces luego ahí están haciendo malabares, tratando de interpretar cuál es el bien jurídico que se busca proteger, ¿no? Y la postura de Jacobs nos da esta otra explicación de decir, pues es que ya no hay bien jurídico, ¿no?, sino más bien se está reafirmando esta vigencia del rol que se ha dispuesto para el determinado ciudadano o el sujeto en la norma, ¿sí? Entonces, atendiendo a esto, a que es más bien una idea explicativa más que prescriptiva, uno puede decir, bueno, pues sí hay aquí sí resulta convincente en ese caso, ¿no? Ahora, esto ya vincula un poco, volviendo al tema de la tentativa, lo que usted nos decía también hace un rato sobre cómo en realidad la tentativa está muy relacionada con estos delitos contemporáneos, ¿no? Del peligro abstracto, del peligro concreto. Ahora que decía este ejemplo de el conductor ebrio, bueno, también en México se dio por criminalizar, por ejemplo, el disparo de arma de fuego al aire, ¿sí? Entonces, de igual manera, no importa si hay alguien a 100 kilómetros a la redonda cuya integridad realmente se pueda lesionar, sino que sencillamente ese acto, ¿no?, es el que ya se puede considerar punible, que desde cierta perspectiva es peligroso, desde otra perspectiva tendría que ser una tentativa, es decir, hay ahí como esta relación, ¿no? ¿Cómo la podríamos concretar, estimado doctor?
entre sí, la idea y la tentativa. Sí, pues efectivamente. Claro, la pregunta sería, o tú así la entiendo, el por qué las legislaciones actuales cada día más regulan conductas anticipadas de punibilidad, como los delitos de peligro abstracto, concreto y efectivamente, como no, también la tentativa. Claro, mi trabajo y el trabajo, como usted ha podido observar tras la lectura, versa en verdad sobre la tentativa inidónea. O, mejor dicho, utilizo los fundamentos o las críticas que ha habido a la no punibilidad, mayoritariamente así considerada por la doctrina y por la jurisprudencia, de que la tentativa inidónea, aquella que es en principio imposible que dé como, por ese dicho comportamiento, dé como resultado una afección material al bien jurídico, lleva a considerar efectivamente que la tentativa inidónea me iba a servir para poder explicar también el comienzo de la tentativa. El comienzo de la tentativa. Y, por lo tanto, de la imputación de la tentativa. En definitiva, si nos basamos en un criterio de peligrosidad, en mi opinión, se puede incurrir fácilmente en ciertas contradicciones, paradojas. Como, por ejemplo, yo exponía en el trabajo algunos ejemplos que contradicen el tenor literal y la dogmática del artículo 12, ¿no?, del Código Penal Federal de México, y también también del artículo 16 y 62 del Código Penal español, que son prácticamente idénticos, puesto que hay tentativas que no tienen una peligrosidad objetiva, pero que quebrantan igualmente la vigencia de la norma. Y para ello, pues trataré de explicarlo a través de algunos ejemplos. El primero de ellos que puedo exponer sería el siguiente, ¿no? Lo expongo aquí en el artículo. Por ejemplo, una persona A dispara a B y el arma que utiliza tiene un defecto de fábrica que produce una gran desviación en el tiro, tanto que la bala pasa muchos metros de B. En este ejemplo, como en el famoso caso Cirén, estudiado por la doctrina y que es la gran polémica al respecto de si algo que la bala, si no puede llegar, nunca puede dar al resultado, parte de la doctrina o mayoría dice que sería una tentativa inidónea. Sin embargo, otra parte de la doctrina, inclusive parte de la finalista, como el malogrado catedrático de Derecho Penal de Zaragoza, Luis Gracia Martín, defendían, y yo también estoy de acuerdo, sin perjuicio de que parto de otros fundamentos, de que en estos casos existe más que peligrosidad, o mejor dicho, en la acción finalista o la teoría finalista que defiende Luis García Martín, dice que es bastante la peligrosidad de la acción, aunque objetivamente nunca se llegue a dar el resultado. Sin embargo, a diferencia de él, yo lo que vengo a exponer es que el quebrantamiento que realiza el autor es un quebrantamiento de su propio rol común de persona. Es decir, no se le está permitido a las personas disparar a otras personas. Y además, si le preguntásemos a la víctima, ¿no?, a la diana, ¿no?, a pesar de que conozca que casi es imposible que la bala dé en su cuerpo, seguramente respondería que no le gustaría que le tirasen con esa pistola, a pesar de que en una probabilidad de casi al 100% la bala nunca llegaría al resultado. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no importa tanto, o al derecho penal actualmente no importa tanto la peligrosidad del comportamiento, sino si el sujeto ha quebrantado un deber mínimo de no dañar. Evidentemente exteriorizado, no podemos criminalizar los pensamientos. Luego hay otras incorrecciones o paradojas que yo entiendo que tienen que ser puestas de manifiesto. Por ejemplo, hay tentativas acabadas que tienen menos peligrosidad que tentativas inacabadas. Por ejemplo, me ocurre también algún ejemplo
que expuse en el mismo trabajo publicado, que vengo a resumir brevemente, ¿no? La posibilidad de una mayor peligrosidad en la tentativa inacabada que en la acabada. Por ejemplo, considera, decía yo, Alcácer Guirao, que es un autor español, que la tentativa acabada supone más peligro que la inacabada, porque en aquella el autor ha abandonado el control del riesgo. Esta opinión, digo yo, creemos que es errónea. Por ejemplo, un sujeto A quiere introducir en el desayuno de B un veneno con cantidad suficiente para matar. Pero debido a un nerviosismo patológico e incontrolable, que era desconocido hasta ese momento por el autor, comete un error e introduce una bebida inocua. En nuestra opinión, en mi opinión, esta acción, este comportamiento supone un mayor peligro que la acción de A, que deja el veneno preparado en la bebida de B, creyendo que cuando vuelva del fin de semana se la tomará, pero desconociendo que B no va a volver. Es decir, que la base de la peligrosidad no es tanto la cercanía a la afección al bien jurídico, sino en ciertas otras circunstancias, otros parámetros. En principio, el quebrantamiento del deber, en este caso también de persona, básico, rol común, de no intentar matar. ¿Por qué? Porque en definitiva, y esto es algo conocido, pero que hay que explotar, toda tentativa no da resultado, no afecta material y objetivamente al bien jurídico. Es decir, toda tentativa es inidónea. Por lo tanto, discernir sobre si una tentativa tiene mayor o menos posibilidades con base a criterios como el del hombre medio, es decir, exigir para evaluar la situación si el sujeto tenía posibilidades de acceder a esos conocimientos medios y en tal caso su comportamiento pueda ser, mejor dicho, su comportamiento pudiera ser punible, nos lleva a elevar, y esto es lo que se podría discutir entre nosotros, elevar la impunidad. En mi trabajo lo que hago es, no por gusto, mucho menos, ni por ninguna concepción previa, sino a través de estos fundamentos previos que he explicado, llegar a la conclusión de que hay tentativas inidóneas, como el del caso Tiren y otros casos que expongo durante el trabajo, en el que, a pesar de que no existe ninguna posibilidad material en el momento de afectar al bien jurídico, merecen la reprochabilidad porque afectan a la orientación positiva que realiza el derecho penal, en este caso el deber, por ejemplo, de no matar. Y voy a poner un ejemplo que es el que, digamos, expongo también en el trabajo, y es algo que se ha debatido mucho en la doctrina, y es la punibilidad de la tentativa absolutamente inidónea, por ejemplo. Aquí, tradicionalmente, la doctrina ha venido a concluir de forma mayoritaria que la falta de objeto, es decir, de víctima, por ejemplo, nos lleva a una no escasísima peligrosidad, sino una nula peligrosidad, ¿no? Y lo equiparan a la llamada tentativa irreal o tentativa supersticiosa, o tentativa imposible. Sin embargo, según la representación del autor, es decir, cómo el autor se representa la comisión delictiva, podemos entender que efectivamente, más que imposible, irreal o supersticioso el comportamiento realiza una infracción de normativa. El ejemplo que expongo es el del sujeto que se adentra en la casa del vecino y el vecino no está. El vecino no está porque ha salido previamente, ¿no? Cuando nunca normalmente lo hace. Sin embargo, eso puede ser peligroso, porque se podría entender por la teoría dualista que es algo peligroso porque acaba de salir, no lo conocía, siempre duerme, o tenía el conocimiento de que nunca salía por la noche. Eso se puede entender como algo peligroso. Pero si el autor comete el error, por decirlo de alguna manera, de adentrarse en la casa a una hora que previsiblemente él podía intuir que la víctima no estuviera en la casa porque conoce sus horarios de trabajo y aún así se arriesga y se adentra en la vivienda, dispara sobre la cama y la víctima no está, hay una tendencia a que esa conducta
tal y como la ha planeado el autor, no es peligrosa. No es peligrosa. Sin embargo, ahí el baremo que se realiza por la doctrina para circunscribir si esta conducta es peligrosa o no, parte de fundamentos de una perspectiva ex ante, ¿no? Valorando lo que conocía el autor. Bien, en lo que yo expongo en el artículo, ya después de este breve resumen de lo que opina la doctrina, es que, en mi opinión, el objeto sigue estando. Es decir, el objeto sigue estando. Lo que pasa es que no está en ese momento espacialmente y no temporalmente en el lugar. Esto se podría fundamentar de otra manera, es decir, estadísticamente elegirá otro día por el cual pues acertará, ¿no? Acertará. Esta vez ha tenido más suerte. Pero para mí, como he explicado anteriormente, no tenemos que basarnos tanto en la estadística, ¿no? En la probabilidad o en un pronóstico estadístico, si se repite, sino si efectivamente ese comportamiento del autor tiene capacidad comunicativa de quebrantar la norma. Es decir, el objeto sigue existiendo, simplemente se ha arriesgado y ha cometido el error de que la víctima no está. Claro, evidentemente, si comete un error mayor, pues la peligrosidad bajará, pero si el objeto sigue estando, el quebrantamiento normativo sigue existiendo. Por lo tanto, nos podemos encontrar tentativas inidóneas que ex ante son imposibles, pero que quebrantan un deber normativo de no lesión. Esa sería un poco la conclusión, a grosso modo, de los fundamentos de que efectivamente hay tentativas inidóneas punibles, y ya no con base a la peligrosidad, sino por el quebrantamiento normativo de sus roles, en este caso común, o especiales en caso de roles especiales. Muchas gracias, doctor. Justo este es un tema un poco para profundizar, que es algo que ha llamado la atención, al menos en lo particular me ha llamado mucho, de que, bueno, además de que saber este momento en que comienza la tentativa, ¿no?, para imputarla, pues hay que precisar el título de imputación, ¿sí? Entonces, normalmente pareciera que lo correcto es asociar siempre la tentativa a una cierta intención, ¿no?, a la idea del dolo. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo? ¿Podría presentarse la figura de la tentativa en imprudencia? Esto lo pregunto sobre todo porque, por ejemplo, en la legislación nacional, la idea de los delitos culposos están asociados a que se produzca el resultado, ¿sí? Entonces, hace un tiempo, por ejemplo, el doctor Carlos Daza Gómez, lamentablemente fallecido de manera reciente, él justo hizo un trabajo explicando cómo desde esta misma perspectiva de la imputación objetiva podría construirse la tentativa culposa. Entonces, si me lo permite, quisiera saber un poco su opinión sobre esta idea. ¿Puede o podría presentarse dicha tentativa en estos delitos imprudentes o culposos? Claro, pues yo creo que ya es la pregunta ya es de máximo calado y es de máxima importancia, porque efectivamente todo nos lleva a esa problemática, a la problemática de la punibilidad de la tentativa del delito imprudente, efectivamente. Y conozco, ¿no?, en parte el trabajo del profesor doctor malogrado Carlos, justo se me ha olvidado el apellido. Carlos Daza, exactamente, al cual tuve el gusto de conocer en Sevilla mientras los dos estábamos realizando la tesis doctoral ahí. Creo que incluso, pues ya no sé quién se doctoró antes en Sevilla, por supuesto, él mucho antes en México, evidentemente, ¿no? Al cual tuve la ocasión de conocer personalmente, y lamento evidentemente, con su juventud, pues su fallecimiento y lo que ha dejado por acabar, ¿no?, y todas sus enseñanzas, que hay que ponerlas de manifiesto, cómo no. Y evidentemente, como usted mismo dice, profesor Fonseca, nos vamos a la problemática de la tentativa imprudente. Y es que, efectivamente, la consideración general de la doctrina de jurisprudencia por la cual la tentativa inidónea no es punible, es porque actualmente la mayoría de legislaciones y códigos penales no criminaliza la tentativa del delito imprudente. Es decir, que aún seguimos el derecho penal en nuestras legislaciones, en códigos penales, aún siguen anquilosadas de alguna manera en
en la motivación y en la intencionalidad del autor. Y por eso no se comprende porque por cuestiones de política criminal, efectivamente se dice que no es proporcionado criminalizar una tentativa de alguien que comete un error, pero pueda causar un resultado, lo cual es paralelamente muy semejante a alguien que comete una tentativa irreal, que evidentemente ahí la doctrina no discute quien quiera, hacer aterrizar, o mejor dicho, destruir un avión con un bolígrafo, por ejemplo, que no es una cuestión discutida, pero en el caso de la tentativa inidónea, al faltarle esa peligrosidad de forma manifiesta y objetiva, nos lleva también a la problemática, como usted bien dice, del delito de tentativa por delito de imprudencia. ¿Por qué? Porque se comete un error que ese error escasamente tiene peligrosidad para llegar al resultado. Y desde esa perspectiva tenemos una problemática, tenemos un problema, porque efectivamente, como bien decía el profesor Daza en sus escritos sobre la cuestión, el fundamento de punibilidad de la tentativa del delito imprudente existe, efectivamente. ¿Por qué? Y esto ya es una aportación más mía, porque al derecho penal, al sistema del derecho penal, no le interesa tanto las motivaciones, la intencionalidad de los sujetos, como dolo o como imprudencia, sino que no se produzca un resultado dañino para las personas o para ciertos bienes jurídicos. Pero para ello, como antesala de protección y motivo por el cual tenemos actualmente estos tipos de delito de peligro de emprendimiento y de simple actividad, proteger efectivamente conductas muy anticipadas. Entonces, claro, la pregunta también nos llevaría a otra pregunta. Es decir, ¿cabe la tentativa de los delitos de peligro abstracto, hipotético y de peligro concreto, puesto que nada lo impide, en principio, en las legislaciones que, al menos que yo conozca, en España ni en México? Sin embargo, como usted bien sabe, la mayoría de la doctrina de jurisprudencia lo niega, pero más por razones de política criminal, por innecesidad de criminalizar una conducta que está muy lejana a la vulneración del bien jurídico, pero sin embargo la tentativa es el principio de ejecución de algo que efectivamente puede llegar a resultado, pero también es una infracción de una expectativa normativa. Es decir, la clave de todo esto es efectivamente es conocer cuándo comienza la tentativa, cuándo se da principio de ejecución a lo que la norma prohíbe. En definitiva, nos guste o no nos guste. Por lo tanto, nada impide que los delitos de peligro abstracto, hipotético, concreto, de emprendimiento o de simple actividad sean también criminalizados a través también sean criminalizados por un comportamiento de tentativa. Y además, cada día lo estamos viendo más. Por ejemplo, hay autores, yo la verdad es que en parte lo niego, que equiparan la peligrosidad de los tipos de tentativa, de los comportamientos de tentativa, con los de peligro abstracto, hipotético o concreto. Sin embargo, y haciendo un paréntesis, yo niego esa equiparación porque, como he explicado anteriormente, los tipos de peligro son diferentes, totalmente diferentes. Esto nos llevaría, en definitiva, a que, ya respondiendo ya finalmente la respuesta del profesor Fonseca, a que existe un fundamento de punibilidad en la tentativa de delitos imprudentes, o como yo lo he sostenido, y creo que de forma muy similar al profesor Daza, cuando existe una gravedad, un desvalor de la acción grave, y una probabilidad de afección grave al resultado. De acuerdo, entonces, si entiendo bien, doctor, dogmáticamente no habría obstáculo, ¿no?, para construir la figura, y ya tiene que ver más bien con la decisión de política criminal, de si se considera o no proporcional punir ese tipo de figuras. Ahora, esto me hace pensar, y un poco abusando de su conocimiento, si pensáramos ya del eje ferenda
¿cómo tendríamos que redactar de buena manera una definición legal de tentativa punible? Es decir, desde esta perspectiva que hemos estado analizando del funcionalismo, si saliéramos de este modelo anquilosado que ya sugería usted, ¿cómo tendría que aparecer una enunciación legal de la idea de la tentativa? ¿Qué podría proponer? Bueno, abusando un poco, le digo, de su... Sí, desde luego es un abuso... que no son preguntas fáciles, ¿no? Sí. Claro y explícito. Efectivamente, ahí estamos en los acotamientos y en las problemáticas del lenguaje, en definitiva, puesto que más allá de poder concretar esto, efectivamente, tanto el artículo 12 del Código Penal Federal de México como el artículo 16 del Código Penal español, con esa terminología, ¿no?, de el grado de ejecución alcanzado, ¿no?, la cercanía, ¿no?, efectivamente. Claro, una definición con estos acotamientos y las limitaciones que tiene el lenguaje se ven claramente en estos dos artículos. Por lo tanto, la propuesta que yo hago en este artículo, en donde en definitiva lo que hago es explicar que los mismos fundamentos por los cuales, para que no se me olvide, los mismos fundamentos por los cuales es punible los delitos de peligro abstracto, hipotético, etcétera, esos mismos fundamentos que son respetados y son, digamos, consentidos, sirven para, evidentemente, también criminalizar la tentativa inidónea. Y contestando a la pregunta que usted me ha hecho, que es una pregunta que si pudiera responderla, creo que estaría ya de legislador en España y seguramente quizá en México, pues creo que en definitiva se podría contestar con una frase que sería dar principio de ejecución a la defraudación, o mejor dicho, dar principio de ejecución a los elementos objetivos del tipo. Se podría, claro, dejar ahí, pero ¿cuál es la problemática al respecto? Que dar principio de ejecución ya también es confuso. Dar principio de ejecución. ¿Por qué? Porque haciendo un breve símil con un artículo, por ejemplo, del Código Penal español, un delito que se llama delito de desabastecimiento de mercado, que se ha empezado a aplicar ahora después de 25 años, pues precisamente por el tema del confinamiento, ¿no? El confinamiento en donde mucha gente, algunos sujetos se aprovecharon para desabastecer a España de mascarillas y geles hidroalcohólicos. ¿A dónde voy con todo esto? Pues a que precisamente ese tipo es un delito que se debate, la doctrina es un delito de peligro abstracto, peligro concreto, hipotético, porque habla de la conducta de detraer, ¿no?, de desabastecer. Pero habla de que el que tenga la intencionalidad de desabastecer, el que tenga la intencionalidad de desabastecer de forma grave, es decir, que no hace falta que haya empezado a desabastecer, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que como es una cuestión de potencialidad de esa conducta, yo lo que me planteaba, y como ejemplo de lo que estamos hablando, como fórmula de ley scripta, ¿no?, de cómo pudiéramos configurar un tipo, ¿no?, de tentativa en este sentido, me planteaba que ese verbo detraer, sí, o me he dicho de otra manera, si el verbo rector permite fórmulas secuenciales, es decir, que se puedan partir, es decir, antes de traer, si puedo realizar conductas secuenciales que lleven a esa conclusión, a esa consumación, aunque sea configurado como tipo de peligro abstracto o hipotético, si la conducta lo permite, entonces estaríamos en un principio de ejecución. Sin embargo, claro, ¿qué es lo que sucede? Que explicar todo esto en un tipo penal como sería el que me propone que haga, nos llevaría casi a explicar el Código Penal y la dogmática penal en un solo artículo, lo cual es imposible. Por lo tanto, es verdad que, en definitiva, más allá de la crítica que yo he realizado a los tipos penales del artículo 12 y 12 del Código Penal Federal de México y el 16 y 52 del Código Penal español, es cierto que la letra
de la ley siempre lleva a una interpretación, que es precisamente lo que estamos haciendo ahora. Sí, pues ya sabía yo que era una pregunta abusiva, doctor, pero bueno, dije, el doctor ahorita la responde y de aquí al Congreso español, como ya dijo, ¿no? Bueno, quizá una última cuestión que quisiera plantearle, a ver si tiene algo que pudiera darme luz. Desde esta perspectiva del funcionalismo jacobsiano y de la idea del quebrantamiento del rol, ¿habría una diferencia sustantiva entre el delito consumado y el delito en tentativa? Es decir, ¿hay alguna diferencia en la naturaleza o cómo podríamos plantear esta diferencia? Le voy a decir por qué esta pregunta. Es que en el régimen mexicano tenemos como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, es decir, de cajón diríamos, para determinados delitos señalados en la ley. Por ejemplo, feminicidio, digamos, ¿no? O violación. Entonces, ha salido una reciente interpretación del máximo tribunal señalando que esa regla solo se aplica si el delito fue consumado, pero no si se quedó en grado de tentativa. Lo que de alguna manera está sugiriendo como que hay una diferencia sustancial entre las dos figuras, ¿sí? Entonces, por eso es un poco mi pregunta, a ver si desde la luz del funcionalismo normativista podríamos precisar si existe o no dicha diferencia, estimado doctor. Pues nuevamente, de verdad que muchas gracias por la pregunta, porque creo que me había faltado haber perfilado esa parte. Efectivamente, el funcionalismo normativista, especialmente Jacobs, también otros autores como Lex o Nipot, hablan de que la tentativa tiene, y así también lo concluyo yo en el trabajo, con base a todo lo expuesto, a que la tentativa tiene el mismo desvalor normativo, ojo, normativo, que el delito consumado. ¿Por qué? Porque ahí también es una infracción normativa, la tentativa. También es una infracción normativa. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es, y no lo niega el funcionalismo normativista, que el delito consumado tiene un plus de cuantitativo, pero no cualitativo. Es decir, también, vuelvo a repetir, la tentativa es una infracción, una defraudación de la expectativa normativa. Que además, vamos a poner ejemplo, si alguien me intenta matar, vamos a decirlo así coloquialmente, ¿no? O psicológicamente, la verdad es que me fastidiaría. Es decir, y ya no porque a lo mejor vuelvan a intentarlo, que también puede ser, sino porque me ha puesto en riesgo y me ha colocado en un punto de inseguridad cognitiva sobre la vigencia de la norma. Es decir, me pregunto de forma inconsciente si eso se puede hacer, si yo voy a vivir tranquilo. En definitiva, como dice el funcionalismo normativista, que esa tentativa lo que crea es una comunicación de inseguridad cognitiva a los ciudadanos. Por eso existe la tentativa, ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces, claro, si matan al sujeto, esperemos que no sea yo, también se produce una infracción normativa. Evidentemente, podemos discutir que hay bienes jurídicos de mayor rango o no. Efectivamente, la vida, en principio, tiene mayor rango, en principio, porque también es debatible, que la integridad física. Y lo digo por muchos motivos, incluso en cuestiones de indemnización, como seguramente pasa también en México, o qué es más, qué valor tiene más, si la integridad física o el patrimonio, por ejemplo, en cuestiones de asaltos a viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? El poder de legítima defensa disparar al agresor, al ladrón, al asaltador en la vivienda, produciéndole, por ejemplo, una lesión física muy grave al objeto, o la muerte, al objeto de resguardar a buen recaudo mi patrimonio. ¿A dónde voy con esto? Volvemos a lo de antes, es decir, la función del derecho penal es comunicar a los ciudadanos que la norma está vigente, que no podemos matar, que no podemos robar, que no podemos hacer esto, o que debemos hacer esto o lo otro. En definitiva, la tentativa también supone una infracción de tipo normativo y, evidentemente, si se consuma cuantitativamente mayor. Pero
efectivamente, tanto tentativa como consumación, nos hace preguntarnos o nos crea una inseguridad cognitiva. Es decir, nos preguntamos, por decirlo así de forma muy coloquial, nos preguntamos si esto está vigente. Por ejemplo, las conductas de los terroristas en España o las organizaciones criminales muy llamativas, que se conocen muy bien en México. Es decir, esa comunicación que producen de que el Estado de Derecho no existe, de que ellos son el Estado o que ellos tienen el poder. Eso crea una inseguridad cognitiva y no hace falta esperar a que transporten la droga o a que maten a los civiles de ciertos poblados de Michoacán o de Estado de Guerrero. Es decir, no hace falta, porque también supone, en definitiva, una inseguridad cognitiva en la defraudación de la expectativa cognitiva normativa que supone la tentativa, al igual que el delito de organización, que es un delito de estatus por la membresía, que también es una anticipación de la barrera cognitiva, en definitiva. Por lo tanto, y volviendo a contestar a la pregunta, para ya dejarlo claro, efectivamente, exclusivamente, la consumación aporta un plus cuantitativo, pero, con lo que usted me ha preguntado, merecedor también en situaciones de cierta gravedad, que es lo que habría que valorar, de también esa prisión en el sentido opuesto. De acuerdo, pues muy buena respuesta, que nos ha ayudado a entender que dónde tiene que estar en su caso el punto de enfoque, ¿no? Para la perspectiva del normativismo. El tiempo ya se consumó, estimado doctor, pero bueno, creo que ha sido una plática muy provechosa. Espero que usted se haya sentido a gusto platicando aquí con nuestra audiencia. Le agradezco de nuevo su amabilidad de dedicarnos un poco de tiempo para estar aquí. Por supuesto, doctor Fonseca, la verdad es que me he sentido muy cómodo, sin perjuicio de la complejidad de esta problemática, además, sobre todo, como yo la he planteado en el artículo, es decir, tal y como yo la he planteado, no era simplemente refrendar ciertos postulados, sino atreverme a plantear otras posibilidades de ciertas críticas o paradojas que evidentemente también espero, porque al final todos pues tenemos que, no somos perfectos ni conocemos todo a la perfección, sino que al contrario, esperando sabiamente, ¿no? Y esperando la crítica de los ilustres compañeros y colegas de México y de España. Es que de verdad que muchas gracias. Pues estupendo. Los invito de nuevo a que revisen el artículo del doctor Carlos Bardavío, que lleva el título Punibilidad del delito de tentativa en el derecho penal mexicano, publicado en el número 280 de la revista de la Facultad de Derecho, mayo-agosto de este año. Pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias de nuevo, doctor, por su amabilidad, su gentileza. Muchas gracias a todos ustedes que nos hacen también el favor de dedicarnos un poco de su tiempo para estar aquí siguiendo estas charlas que preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Nos saludamos el próximo viernes. Que tengan muy buena tarde. Bueno, pues terminamos ya.